esta clase ya vamos a realizar ejercicios acerca de los teoremas fundamentales que vimos, es decir, de la parte 1 y de la parte 2 del teorema fundamental del cálculo. Para empezar, es más fácil tratar de introducir estos ejercicios explicando la parte de las evaluaciones, o lo que le habíamos llamado como la parte 2 del teorema fundamental del cálculo. En este caso vamos a empezar con esta parte 2. Vamos a realizar diferentes ejercicios para que se vayan familiarizando de cómo resolver integrales. En este caso podemos plantear este primer ejercicio como la integral que va de menos 2 a 0 y aquí la función 2x más 5, en este caso de esta forma, de x, lo que tenemos acá. Bien, primeramente lo menciono, es que cuando nosotros vimos en cursos pasados integrales indefinidas, se suele ocupar esto de acá, o se suele explicar la integral ocupando esta expresión de acá, n más 1 entre n más 1, y sabíamos que de esta forma nosotros podemos encontrar la antiderivada de esta variable, y eso siempre se mantiene. Así que las funciones polinómicas, que son las más fáciles de manejar, se ocupa este principio, que al exponente se le suma 1 y se divide entre ese mismo exponente. Y así se manejan las integrales, así como las integrales indefinidas, solo que en este caso se evalúan en los límites de integración, y es donde proviene el teorema de la evaluación. De manera que acá nosotros podemos hacerlo de dos formas. En este caso lo voy a hacer de la forma un poco más larga para que se comprenda lo que estamos haciendo, pero después se puede hacer de manera automática. Esta integral la podemos dividir como dos integrales, como esta integral de acá, siempre entre los mismos límites, y una integral se puede dividir en dos integrales, como la propiedad que vimos de la suma de dos funciones o más. En este caso lo tenemos de esta manera. Bien, ¿qué es lo otro que podemos hacer? Habíamos dicho que la constante puede salir del proceso de integración, y lo que me queda únicamente es la variable con la que yo estoy integrando, y esta variable con la que yo estoy integrando la voy a ver expresada por este de x. Cualquier cosa que no sea el de x será una constante. En este caso lo que me queda es solo el de x. Bien, empecemos por este de acá. Si vemos esta expresión de acá se parece a esta expresión de acá, por lo cual lo vamos a hacer de esa forma. Cuando tengo una variable, usualmente o polinomios, se sigue este principio, por lo cual acá la respuesta debería de quedarme 2 veces multiplicado por x. Como el exponente es 1, le sumo 1, aquí me queda al cuadrado, y lo divido entre el mismo exponente, más, pero aquí siempre evaluado de menos 2 a 0, más 5 multiplicado por, y la integral cuando me queda de esa forma es igual como si yo tuviera la integral de x a la 0 de x. Y si yo hago esto, a la x le sumo, al 0 le sumo 1 y lo divido entre 1, me queda la variable. Por eso aparece la variable sola, porque es como si tengo un x a la 0. Y aquí pongo los límites de integración. En este caso, como los límites de integración son iguales, simplemente lo que yo puedo hacer es unir ambas integrales por una suma. De manera que lo que yo puedo hacer es más 5x, y todo esto evaluado en dichos límites. Lo puedo hacer separado o lo puedo hacer junto, y me daría el mismo resultado, porque son los mismos límites de integración, porque hemos partido de una sola integral. Pero en este caso, para explicar bien las propiedades, lo he partido en dos integrales, pero esto se puede hacer de manera automática.
Y ahora llegamos a este punto en el cual simplemente lo que debemos de hacer es aplicar el segundo teorema fundamental, el segundo teorema de las evaluaciones. En este caso, este 2 y este 2 se me eliminan, por lo que aquí lo que yo tendría es el límite superior evaluado en mi función, el 0 al cuadrado más 5 por 0, y a esto yo le resto el límite inferior evaluado en la función, por lo que yo tendría menos 2 al cuadrado más 5 por menos 2. De manera que esto se me hace 0 y aquí lo que me queda es 4 menos 10. Aquí me queda menos 6 y esto me queda que es igual a 6. Y como es área, unidades cuadradas. Y aquí yo tengo la respuesta. Y de esto se trata prácticamente el teorema de las evaluaciones. Vamos a hacer más ejercicios para que se quede de mejor manera y quede bien planteado. En este caso, ahora tengo la integral que va desde menos 3 a 4. Y tengo la función 5 menos x sobre 2. De esta forma, dx. Como es el segundo ejercicio, lo voy a ir haciendo de la manera larga, pero a lo largo de los ejercicios lo vamos a ir automatizando para que se lo puedan hacer, podría decirse, del tirón. En este caso lo puedo dividir en dos integrales, que va desde menos 3 a 4 de 5 dx menos la integral que va de menos 3 a 4 de x sobre 2 dx, de esta manera. Bien, como acabamos de ver, cuando me queda, puedo expresar todo lo que no es x como una constante y me queda 5 de menos 3 a 4 dx menos un medio multiplicado del límite de menos 3 a 4 dx dx. En este caso ya vimos que la integral debería de quedarme como 5x evaluado de menos 3 a 4 menos un medio multiplicado por x al cuadrado sobre 2, y esto igual evaluado en menos 3 a 4. Como estamos viendo que son los mismos límites de integración, en este caso yo lo puedo unir todo como 5x menos un medio multiplicado por x al cuadrado sobre 2, y todo esto evaluado en esos dichos límites de integración. Acá, de esta forma, es lo que yo tendría en ese caso. Simplificando un poquito, me quedaría 5x menos x al cuadrado sobre 4. Todo esto evaluado de menos 3 a 4. Y aquí yo ya puedo aplicar el teorema de las evaluaciones. Evalúo siempre primero el límite superior en toda mi función y le resto la evaluación del límite inferior en toda la función. Menos 3 al cuadrado sobre 4, de esta manera. Una vez tengo esta operación, simplemente lo puedo digitar en la calculadora para que me dé el valor numérico, ya ingresando esta expresión, y esto debería de darme, al hacer los cálculos, 133 sobre 4. Y de esa manera yo tengo el área, y como estoy contabilizando áreas en este caso, tengo el área bajo la curva de esa función. Y son estos ejercicios que tenemos acá. Los vamos a poner en color negro para que se distinga cuáles estamos haciendo. De esta manera. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso nos vamos a pasar un poquito a las funciones trigonométricas, porque también puede existir argumentos en las cuales hayan funciones trigonométricas, y las funciones trigonométricas se le tiene que tener bastante cuidado porque tenemos que sabernos ciertas propiedades que rigen estas.
Entonces el ejercicio me dice lo siguiente: tengo la integral de 0 a pi sextos de la integral que es la secante de x, y esto se le suma la tangente de x. Acá, la tangente de x, de manera que yo tengo esto elevado al cuadrado. Ahora bien, primero tengamos en cuenta que debemos siempre tratar de simplificar lo máximo posible el argumento de nuestra integral. ¿Por qué o con qué motivo se hace? Con el motivo de que sea más simple de trabajar esta integral. En este caso, lo que yo tengo es lo siguiente: tengo a más b y esto al cuadrado, y esto de acá prácticamente es un producto notable, que es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Así que para simplificar este argumento vamos a realizar ese producto notable, y me queda de la siguiente forma. Me queda siempre la integral, de momento lo voy a poner de a hacia b para no poner los números varias veces, y me queda la secante al cuadrado de x más 2 veces la secante de x por la tangente de x más la tangente al cuadrado de x, y todo esto por su respectivo diferencial de x, de esta manera. Ahora bien, hay algo importante. Hay algo que se les llama integrales directas, y hay otras integrales a las que no se les llama integrales directas. Prácticamente las integrales directas son las que ya alguien resolvió esta integral y nos ha dado la respuesta. Y las indirectas son las que, si no sabemos su respuesta, debemos de ocupar técnicas de integración, y directamente nosotros podemos llegar al resultado. Las integrales directas son aquellas que ya sabemos cuál es, o nosotros mismos podemos calcularlo rápido su antiderivada, o puede que ya estén en tablas de integrales, y ahí me va a aparecer la respuesta. Usualmente aparecen bastante de ciertas integrales de fracciones trigonométricas. En este caso, una de las integrales directas puede ser la de la secante al cuadrado, y también la de la secante por tangente. Se pueden encontrar en un listado de tablas de integrales que usualmente se ocupa. Pero hay otras, como la tangente al cuadrado, que no es directa y se necesita hacer procedimientos más complejos para poder encontrar su antiderivada, que sí se puede hacer, pero se necesita un análisis más profundo, y a estas no se le llaman integrales directas. Por lo cual, como la tangente al cuadrado no es directa, vamos a ocupar una propiedad que me dice que la tangente al cuadrado de x más 1 es igual a la secante al cuadrado de x, de manera que yo puedo expresar la tangente al cuadrado de x como la secante al cuadrado de x menos 1. ¿Por qué se hace esto? Porque la secante al cuadrado de x tiene una integral directa. Ya podemos buscar en una tabla y encontrar cuál es esta antiderivada, mientras que la tangente al cuadrado, como lo expliqué, no es directa. Así que lo podemos expresar la tangente en términos de la secante, y de esta manera facilitarnos el proceso. Así que nosotros tenemos la integral que va de a hacia b de la secante al cuadrado de x más 2 veces la secante por la tangente, la secante de x por la tangente de x, más, y ahora en lugar de poner la tangente al cuadrado de x, yo pongo la secante al cuadrado de x menos 1, y todo por respectivo diferencial de x. De manera que, haciendo un poquito de álgebra, sumamos o restamos términos semejantes. Tengo 2 veces la secante al cuadrado de x, tengo solo una vez el 2 veces la secante de x por tangente, y solo tengo una vez el 1. Así que de manera que me queda de esta forma. Bien, ¿y a qué es lo que quería llegar? La secante al cuadrado de x tiene una integral directa, y se puede encontrar en tablas
como la secante al cuadrado de x es igual a la tangente de x más c. Y también se puede encontrar en tablas de manera directa que la secante de x por la tangente de x, esto es igual a la secante de x más c. Es decir, que alguien ya hizo todo el proceso y dejó tabulado estas respuestas. Por lo cual, al ser una integral directa, es decir, que conocemos rápidamente su respuesta y no hay necesidad que hagamos métodos de integración para encontrarla, simplemente ponemos su respuesta. De manera que lo que voy a tener acá es 2 veces en la tangente de x. En este caso no voy a poner el más c porque es una integral definida, más 2 veces la secante de x menos x. Este menos x aparece de este menos 1 que yo tengo acá. Lo vamos a poner de esta manera, de este menos 1 que aparece acá. Y esto de acá lo puedo evaluar ahora sí en los límites de integración de a a b, que en este caso a era 0, a pi sextos. De 0 a pi sextos. De esta manera. Si aplico prácticamente el teorema en las evaluaciones, yo tengo que primero debo de evaluar el límite superior, que es el que aparece arriba, en toda la función. Menos el segundo, prácticamente el límite inferior o el que aparece abajo, siempre en toda la función. De esta manera. Ahora aplicando esto o resolviendo esto, puede ser metiéndolo en una calculadora, lo que yo voy a obtener es que la respuesta me da que esto es de 0.94 y como es área, unidades cuadradas. Y aquí lo tengo. El último ejercicio que vamos a hacer respecto al teorema de las evaluaciones o la segunda parte del teorema fundamental del cálculo es qué pasaría si nosotros tenemos ahora en el argumento del integral un valor absoluto y vamos a decir que este integral va de menos 4 a 4 del valor absoluto de x de x. Para esto vamos a tener en cuenta algo, y cuando nos aparezca un valor absoluto tenemos que tener en cuenta la definición del valor absoluto. Miren, la definición del valor absoluto prácticamente es esta y es sencilla de aprenderse. Si vamos a poner acá una condición que si x es mayor o igual a 0, lo que yo voy a poner acá es x. Y si x es menor a 0, lo que yo voy a poner acá es menos x. De esta manera. Eso es lo que me dice la definición del valor absoluto. Que si yo tengo valores de x mayores o iguales a 0, yo pongo x. Y si yo tengo valores menores a 0, yo pongo menos x. Ahora bien, en integral nosotros vamos a, para aclarar cuando x toma valores menores y cuando x toma valores mayores, lo que podemos hacer es ocupar una propiedad del integral que vimos al principio, que nosotros podemos dividir una integral en dos. En este caso va a ir de menos 4 hasta el valor de 0, que este 0, si nos damos cuenta, pertenece al intervalo general de menos x de x, porque en este caso cumplimos esto de acá, valores menores a 0, más la integral de 0 a 4 de x de x. ¿Por qué? Porque en este caso estamos cumpliendo valores iguales o mayores que 0. Ahora bien, cumple esto, simplemente lo que hacemos es hacer la integración. En este caso me queda x al cuadrado sobre 2 y el menos acá, evaluado de menos 4 a 0. De menos 4 a 0. Y en este caso me queda x al cuadrado sobre 2 positivo,
evaluado de 0 a 4. De esta manera. Ahora bien, aplicando el teorema, yo tengo aquí menos 4 al cuadrado sobre 2. No, perdón, no es 4. En este caso siempre se evalúa el límite superior, el mayor, y me quedaría menos 0 al cuadrado sobre 2 menos 4 al cuadrado sobre 2. Y ahora prácticamente le sumo, el 4 al cuadrado sobre 2 más 0 al cuadrado sobre 2. De esta manera, acá me da 0, acá me da 0, y si resuelvo esto de acá, lo que me debería de dar es 16 unidades cuadradas. Y así sería prácticamente el teorema de las evaluaciones. Vimos el valor absoluto, vimos cómo trabajar funciones trigonométricas, que lo importante es saberse propiedades y cuáles son integrales directas. Vimos integrales de polinomios, que son las más sencillas, y de esto terminaríamos la segunda parte.